Muy bien, bueno, continuemos en esta segunda parte del video de aceleración. Ya vimos que para aceleración constante tenemos estas tres fórmulas, estas tres ecuaciones que nos permiten resolver un movimiento de aceleración constante. También ya les expliqué que necesitamos cuatro variables para conocer las otras dos, pero ¿cómo funcionan? Veamos esto a través de un ejemplo. Si tenemos a un edificio, ay, qué feo dibujo. Bueno, si tenemos un edificio y aquí tenemos a una persona que arroja, bueno, más no que arroja, sino que deja caer, digamos, una maceta al suelo. Este edificio tiene una altura de, vamos a ponerle 80 metros. Entonces, bueno, vamos a ponerle 80 metros de altura. Ok, entonces él la deja caer, lo cual significa que su velocidad inicial va a ser cero. Cero es la velocidad inicial. Entonces uno se podría hacer algunas preguntas lógicas. ¿Cuánto tiempo va a tardar en caer esta maceta? Y además, ¿qué velocidad va a alcanzar cuando llegue al suelo? Bueno, primero que nada, hay que elegir un sistema de referencia para poder calcular esto. Uno puede elegir el sistema de referencia en cualquier punto, pero dos puntos razonables serían donde está la persona ahorita o la maceta o bien en el suelo. Yo voy a elegir esta última opción. Aquí voy a poner mis ejes de referencia, mi origen y desde aquí vamos a medir todo. Entonces veamos qué variables conocemos. Ya conocemos la velocidad inicial. La velocidad final es una incógnita. Entonces eso es algo que tengo que calcular. ¿Conozco el tiempo? No. También sería otra incógnita. ¿Conozco la velocidad, perdón, la aceleración? Sí. La aceleración es la aceleración de la gravedad. Y ya sabemos que tiene un valor promedio de 9.81. Yo lo voy a dejar en 9.8. Sin embargo, aquí es necesario ponerle un signo menos, dado que la aceleración actúa hacia abajo. Entonces menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. También, bueno, conozco velocidad inicial y velocidad final. La posición inicial, la cual voy a llamar y inicial, sería 80. Dado que en mi sistema de referencia lo puse en la parte de abajo, entonces el objeto ahorita se encuentra 80 metros hacia arriba. Y la y final también la conozco, va a ser 0. 0 metros. Entonces ustedes pueden verificar que conocemos cuatro datos, cuatro variables. La velocidad inicial, la aceleración, la y inicial y la y final. Con estas cuatro variables debemos ser capaces de encontrar las otras dos, es decir, la velocidad final y el tiempo. Lo único que tenemos que hacer es elegir entre algunas de las ecuaciones, las tres ecuaciones que tenemos, cuál me va a servir. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación, yo tengo y inicial, y final, tengo velocidad inicial, tengo la aceleración. De aquí podría calcular el tiempo de la primera ecuación. Es decir, solamente cambiando x por y, claro. Y final es igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. En este caso, la y final es cero. Esto es cero. Y también la velocidad inicial, esto es cero. Por lo tanto, si yo despejo el tiempo quedaría así. Dos veces, bueno, menos, porque hay que pasar ese término de y inicial al otro lado, menos 2y inicial entre la aceleración raíz cuadrada. Entonces, el tiempo, una vez calculado, noten que hay un signo menos ahí dentro de la raíz, pero la aceleración también es negativa, es menos 9.8, así es que el resultado pues sí va a quedar positivo, o por lo menos real, ¿no? Entonces multiplicamos 2 por 80
entre 9.8 y saco raíz cuadrada y obtengo un valor de 4.04 segundos. Ustedes pueden corroborar este cálculo en sus calculadoras. 4.04 segundos. Entonces, este sería el tiempo que tarda en caer. Ahora, si quiero la velocidad final, ya puedo usar la segunda fórmula o bien puedo usar la tercera. Entonces vamos a usar la segunda fórmula porque ya tengo el tiempo, 4.04 segundos. Entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, menos 9.8, que es la aceleración, multiplicando al tiempo, que es 4.04. El resultado, de acuerdo con la calculadora, es 39.6. 39.6 metros sobre segundo. Perdón, es menos 39.6. El signo es muy importante porque indica que la velocidad va hacia abajo. Recuerden que la velocidad es un vector. Entonces, eso se debe indicar a través del signo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular dos variables cuando tenemos aceleración constante, conociendo las otras cuatro variables que intervienen. Recuerden, estas tres ecuaciones que están en la parte izquierda de arriba son muy importantes, ténganlas anotadas, y cualquier ejercicio que involucre aceleración constante van a poder resolverlas con ellas. Pero ahora pasemos al siguiente caso de aceleración, que es una aceleración que depende del tiempo. La aceleración como función del tiempo. En este caso lo que hay que hacer es, bueno, una aceleración que es función del tiempo sería, por ejemplo, que la aceleración no fuera un número, una constante, que fuera algo como 3t cuadrada menos 1. Es decir, que al tiempo 0 la aceleración vale menos 1. Al tiempo 1 la aceleración vale 2. Al tiempo 2 la aceleración vale 11 metros sobre segundo al cuadrado. Simplemente sustituyendo el tiempo que deseamos en esta fórmula nos da una aceleración. Entonces, pues en este caso la aceleración es variable. Cada vez cambia más rápido o cambia más lento la velocidad. Bueno, en este caso lo que hay que hacer es escribir como siempre nuestra definición de aceleración, derivada de velocidad con respecto al tiempo. Ahora separamos variables, es decir, paso el diferencial de tiempo junto a la a y tengo lo siguiente. Aquí puedo aplicar integración, integro, pongo mis límites, recuerden que los límites son muy importantes, el tiempo inicia normalmente en 0 y lo ponemos variable arriba como t. La velocidad inicia en v inicial y termina arriba como v. Aquí la diferencia es que la aceleración no puede salir de la integral porque es una función del tiempo, se tiene que integrar. A menos que yo conozca la fórmula no se puede hacer la integración, pero si sí la conozco pues se realiza y ya. Del lado derecho pues queda lo que quedaba también en el otro caso, v menos v inicial. Entonces despejando, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la integral de a de t integrada de 0 a t final, o a una t final variable. Entonces aquí tenemos la manera en que vamos a obtener la velocidad. Esto nos va a dar una función del tiempo, una fórmula si lo quieren ver así. Entonces, si ustedes quieren integrar algo, pues pónganlo allí. Por ejemplo, 3t cuadrada menos 1 lo integran de 0 a t, le suman la velocidad inicial, que es pues un valor conocido, un valor que se tienen que conocer, y ya tienen una fórmula para velocidad final. Ahora, para obtener la posición, vamos a ponerla aquí, pues hace básicamente lo mismo. Una vez que tú tienes tu fórmula de velocidad, la posición va a ser igual a la posición inicial más
la integral de 0 a t de esa velocidad dependiente del tiempo. Bueno, con respecto al tiempo. Siempre y cuando, bueno, esto se obtiene obviamente a partir de la definición de velocidad, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces se integra y se obtiene esta otra ecuación. Esta ecuación de aquí. Entonces así es como se integra una velocidad que depende de la, perdón, una aceleración que depende del tiempo. Ahora, un ejemplo rapidísimo es usar esta expresión de aceleración que les puse como ejemplo. En este caso, la velocidad final, bueno, recuerden, aceleración va a ser 3t cuadrada menos 1. Entonces, y vamos a poner que en el tiempo cero, el objeto tenía una velocidad de 5 metros sobre segundo y ya estaba, es una velocidad inicial, y ya estaba en una posición inicial de 6 metros a partir del origen. En este caso la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 5, más la integral de la aceleración, integrada de 0 a t. Entonces, integrar esto sería t cuadrada es t cúbica sobre 3, te va a quedar t cúbica, bueno, es 3t cúbica sobre 3, menos la integral de 1 es t. Entonces simplemente aquí tengo esta sería la velocidad final si tenemos esta aceleración y sirve para cualquier instante de tiempo. Ahora, la posición sería la posición inicial, que es 6, más la integral de esta velocidad. La integral de esta velocidad de 0 a t. Bueno, aquí hay que recalcar que el tiempo inicial es 0, no siempre es así. A veces les puede decir que para el tiempo 2 tenía estas condiciones. En ese caso la integral no sería de 0 a t, sería de 2 a t. Entonces casi siempre es 0, pero hay que prestar mucha atención si realmente es 0. Entonces la integral de esta velocidad sería 5t más t cuarta sobre 4 menos t cuadrada sobre 2. Y básicamente esto es una fórmula que les va a permitir calcular la posición de este objeto en cualquier instante de tiempo, otra vez teniendo esta aceleración. Entonces, como pueden ver, no es difícil resolver una aceleración que depende del tiempo. Por resolver me refiero a encontrar la velocidad y después la posición. Vamos a ver el último caso de esta clase, que es cuando la aceleración depende de la posición, lo cual voy a escribir así: a como una función de s. Uso la variable s porque puede ser x, puede ser y, puede ser un movimiento horizontal, vertical o en el eje z. Entonces la s representaría cualquier variable, cualquier dimensión, x, y o z. En este caso yo voy a poner a igual a derivada de velocidad con respecto al tiempo, como siempre. Sin embargo, esta ecuación, que básicamente es una ecuación diferencial, ahorita tiene tres variables. La a, que tiene implícita la posición, o sea, la variable s. Está la velocidad de este lado y el tiempo. Así es que pues no se puede realmente integrar con tres variables o separar las tres variables. Lo que se hace es aplicar la regla de la cadena, que se aplica de esta manera. La aceleración, que depende de la posición, será igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero en lugar de derivar con respecto al tiempo, derivo respecto a la posición, lo cual uno diría, pues eso no se vale, es respecto al tiempo. Pero la regla de la cadena me dice que yo puedo derivar con respecto a esta variable s si después derivo la variable s con respecto al tiempo. Si se fijan, es como agregar un diferencial de posición, un ds arriba y un ds abajo. Es como si fuera uno. No es exactamente así, pero se ve de esa manera. Entonces, como que no se altera la derivada si agrego ds arriba y ds abajo.
Bueno, pero eso no parece ayudar. Sin embargo, si ustedes identifican esta derivada, la derivada de la posición, la derivada de s con respecto al tiempo, bueno, esto el tema es aceleración que depende de la posición. Otra vez, disculpen mi letra, recuerden que no es lo mejor. Bueno, les decía, esta derivada de s con respecto al tiempo realmente es la velocidad tal cual. Es decir, derivada de posición con respecto al tiempo lo puedo cambiar por una v. Entonces toda esta ecuación se convierte en aceleración que depende de la posición es igual a la velocidad por derivada de la velocidad respecto a la posición. Ahora sí puedo separar variables. La ds la paso con la a. A por ds es igual a b dv. Integro. Aquí hay que tener cuidado con los límites de integración. Los límites de integración de la integral izquierda son de posición, de s. Entonces se integra desde una s inicial a una s final. Y la integral derecha sería de una velocidad inicial a una velocidad final. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula para integrar aceleraciones que dependen de la posición. Entonces es fácil de aplicar. Lo que yo les recomiendo es que traten de hacer este procedimiento por ustedes mismos, es decir, que capten la idea y que ustedes deduzcan la integral. Eso les va a ayudar mucho mejor que si simplemente hacen un formulario. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Quedan 3 minutos, quiero que dure 20 minutos este video. Supongamos que tenemos una aceleración que tiene esta forma. Es x menos 3. Eso se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que cuando la posición es 1, el objeto está bueno, digamos en el origen. Cuando el objeto está en el origen, su aceleración es menos 3. Cuando el objeto se mueve, digamos a menos 1, su aceleración es menos 4. O si el objeto está en 5 metros, su aceleración es 2. Simplemente sustituyen la posición en esta fórmula y obtienen la aceleración. Además tenemos unas condiciones iniciales. Aquí las condiciones iniciales deben incluir una velocidad inicial y una posición inicial, x sub 0. El tiempo pues no es tan importante, pero supongamos que es en t igual a 0. Para t igual a 0, la velocidad inicial es 3, 3 metros sobre segundo. Y la posición inicial es, digamos, 5 metros. Entonces, integrando, tenemos que la integral de la aceleración, que es x menos 3 de x, aquí no uso ds porque ya sé que la variable es x, de 5, que es la posición inicial a una posición final x, es igual a la integral de b por db, que esto básicamente siempre va a ser igual, pero aquí va a ser desde 3 hasta una velocidad final. Del lado izquierdo tendríamos x cuadrada sobre 2 menos 3x, pero evaluado de 5 a x. Esto va a ser igual a b cuadrada sobre 2, que es la integral, pero evaluada de 3 a v. Entonces, haciendo ya la sustitución de límites de esta integral, pues tenemos lo siguiente. Se quedaría esta fórmula, un poco extensa, x cuadrada sobre 2 menos 3x menos la evaluación en 5, quedaría más 2.5 en total. A ver, déjenme lo verifico. Quedaría 5 al cuadrado es 25, entre 2, 12.5.
menos 3 por 5, 15, es menos 2,5. Pero como estoy restando eso, pues queda más 2,5 es igual a b cuadrada sobre 2. No me sale el 2. B cuadrada sobre 2, que es la evaluación del límite superior, menos la evaluación del límite inferior, que es 3 al cuadrado entre 2, o sea, 9 entre 2, menos 4,5. Entonces aquí tengo una fórmula que relaciona la velocidad con la posición en cualquier instante. Entonces aquí tenemos el resultado de mi integración. Bueno, pues eso sería por ahorita todo. Mañana durante la clase pues resolvemos cualquier duda que vaya surgiendo, sobre todo con los ejercicios que vamos a realizar. Bueno, pues buenas noches y nos vemos mañana. Saludos.